Dentro del ciclo de entrevistas colectivas, hoy día jueves tenemos a José Antonio Berríos. Él es el fundador y gerente general de Brota. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día y él nos va a contar un poco sobre la innovación y sus aplicaciones. Antes, si quieres de que partamos, José Antonio, ¿podrías contarnos un poco de qué es lo que es Brota y qué hacen para que la gente sepa un poco de ustedes? Perfecto. Hola, Mané, ¿qué tal? ¿Todos por allá? Te cuento un poco de Brota. Es una plataforma web en la cual buscamos generar confianza entre emprendimientos innovadores y con propósito y personas que quieran participar de ello. Básicamente entre emprendimientos e inversionistas. Y esto lo hacemos online. De alguna manera es como una especie de marketplace de emprendimientos en donde inversionistas pueden ver distintas oportunidades de inversión y pueden microinvertir en ello. Y se junta, ¿no es cierto?, dentro de un plazo del total del capital, nosotros nos encargamos de que eso se ejecute y que quede reflejado correctamente toda la documentación para que puedan continuar el resto del camino juntos. Así que a eso hemos estado dedicados los últimos 8 años. Buenísimo, entonces te toca probablemente lidiar con este concepto de innovación y verlo cómo aplicarlo en empresas o en emprendimientos bastante cotidianamente. Sí, pues estamos, de hecho, es algo que nos toca lidiar muy seguido porque uno de nuestros requisitos para que un emprendimiento, ¿no es cierto?, pueda recaudar inversión a través de nuestra plataforma es que tenga algún grado de innovación. Entonces, esa palabra que muchas veces es tan difícil de aterrizar, ¿no es cierto? Que todos muchos proyectos, ¿no es cierto?, nos dicen, sí, nosotros somos innovadores y entonces queremos recaudar capital y nosotros tenemos que de alguna manera tomar una posición con respecto a qué es lo que implica ser innovador. Entonces, nosotros definimos que hay distintas maneras de hacerlo. Obviamente yo creo que hay distintas entidades pueden tener distintas visiones en relación a qué es lo que es la innovación. Pero finalmente, para nosotros, básicamente es no hacer más de lo mismo, es generar como de alguna manera algo, jugársela con algo distinto, algo nuevo, y eso no necesariamente tiene que ser en el producto, en el servicio, puede ser en el modelo de negocio. Para hablar de algo que a lo mejor todos conocemos, Uber no fue innovador en cómo la gente se transporta, sigue siendo un auto. No es innovador en quién maneja, sigue siendo una persona. Lo innovador no es innovador porque tenga una aplicación, hay miles de aplicaciones. Lo innovador fue el modelo de negocio de cómo contactó a las personas, contactó a los choferes, ¿no es cierto?, y los puso a servicio bajo una metodología. Entonces, muchas veces llegan proyectos en que están en rubros bastante tradicionales, a lo mejor por eso mismo también no se sienten innovadores. Pero también trato de hacer esa distinción. Tú sí puedes ser innovador dentro de un rubro más tradicional, no necesariamente en cambiando el auto, cambiando al chofer. Puedes cambiar cómo se relaciona. Así que desde ese punto de vista nos ha tocado como relacionarnos harto con esta palabra. Por ejemplo, muchas veces nos pasa de personas que traen algo del extranjero y lo quieren vender a través de Internet. O sea, la verdad es que no necesariamente hay nada muy innovador en traer algo del extranjero y venderlo por Internet. Pero si es que efectivamente tú logras hacer algo, eso mismo, pero plantearlo de una manera distinta, por ejemplo, ¿cómo tú lo vendes desde Internet? A lo mejor era algo que nosotros estábamos acostumbrados a consumir como pagarlo y es mío, y ahora puede ser, por ejemplo, un servicio. Por ejemplo, un proyecto que una vez nos contaba qué es lo que hacía, y ellos efectivamente traían bicicletas de China, pero en vez de vendérselas a las personas, les cobraban una mensualidad para que ellos pudieran ocuparla. Y él la tenía en su casa y él la ocupaba y pagaba una mensualidad en vez de comprar la bicicleta. Como una especie de arriendo. Claro, pero era un arriendo que tú pagabas mensualmente y ellos se encargaban de si es que se te pinchaba o de los arreglos, como que en el fondo incluía el servicio técnico, para que tú siempre tuvieras una bicicleta que funcionara. Si le pasaba algo, te traían otra, la reemplazaban. En el fondo, no era tuya la bicicleta, sino que tú pagabas una mensualidad por tener
el uso y goce de una bicicleta que siempre va a estar funcionando, ¿cachai? Perfecto. Y si es que no la ibas a dejar, si es que la dejas de ocupar, dejas de arrendarla, ¿cachai? Entonces, eso es algo que es bastante tradicional. Uno dice, pero ¿cómo voy a innovar en yo traer bicicletas y venderlas? Bueno, es que puedes innovar en cómo yo armo mi modelo de negocio. Y ahí también estaríamos ayudando a la sustentabilidad, teniendo en el fondo el uso de un mismo bien en distintas Muy bien, personas. eso. Y eso es otro punto que para nosotros es súper importante. Y es que no solamente sean innovadores, yo puedo ser súper innovador, puedo hacer algo súper caricaturesco, pero a lo mejor súper innovador en forma súper eficiente de matar gente. Y de hecho han habido grandes innovaciones que nacen de la guerra y de cosas que no necesariamente son muy positivas, pero en este caso para nosotros es súper relevante que esto sea innovación y que tenga un impacto positivo, ¿ya? Entonces en este caso, como tú bien lo planteáis, en ese caso, en vez de que cada uno de nosotros seamos dueños de nuestra bicicleta y las tengamos guardadas cuando no las estemos ocupando, las tengamos encerradas y a veces con polvo porque no estamos, bueno, este modelo básicamente te asegura de que tú siempre estés disponible y a la vez que haya menos bicicletas, que se reutilicen, que se arreglen, etc. Entonces, es importante, yo creo, hoy en día es como, yo te diría, casi un requisito. Eh, eh, Afortunadamente ya está siendo casi un requisito como a nivel de las personas, de los consumidores, que buscan ya más, ¿no es cierto? Quieren más que solamente algo barato, algo bueno. Además, les importa hoy día la procedencia, les está importando la historia, les está importando, ¿no es cierto?, cuál es el impacto que produce ese producto o servicio que están consumiendo. Así que muy alineados en tratar de ir cosechando emprendimientos que vayan hacia allá. Perfecto, muy claro. ¿Cómo puedo saber si mi idea es innovadora, por ejemplo? Un poco la gente tiene de repente ese susto. Actualmente es una palabra que se usa bastante en el día a día, en los emprendimientos, para postular a fondos públicos. ¿Cómo puedo saber si algo mío es innovador o no? Yo creo que uno tiene que tener algún grado de diferenciación, ¿ya? La Por diferenciación ejemplo, es a ver, importante. hablemos otro caso, Corner Shop, ¿ya? No necesariamente Corner Shop reinventó la forma de hacer compras. Cuentan en Esto a lo brevemente qué mejor es lo que es Corner Shop, porque aquí en Puerto ah, Natales lo tenemos no más, le llega. no nos llega Corner Shop. Está bien. Bueno, Corner Shop básicamente es una aplicación a través de la cual yo puedo comprar en el supermercado. Entonces yo elijo un supermercado, hago mi lista de compras, como un carrito en vez del carrito en la aplicación, y yo elijo cosas, y pongo comprar, y una persona va y realiza la compra por mí y me lo trae a la casa. Entonces Perfecto. yo le pago a esa persona por hacerme esa compra, me ahorra tiempo a mí para no tener que ir, pagar el estacionamiento del supermercado si fui en auto, el tiempo que yo tengo que estar comprando, versus yo poder seguir en mi casa, ¿no es cierto?, trabajando, y ahí hice la lista de las compras y alguien realiza esa compra por mí, me presta ese servicio, yo le pago a esa persona y a la aplicación un fee y él realiza la compra por mí. Y eso, existía una aplicación relativamente similar en Estados Unidos, y la innovación de ellos no fue redescubrir, porque hay distintos grados de innovación, pues, más o menos disruptiva. Digamos que la innovación más disruptiva, la innovación constante de la vela no fue la mejora continua, fue la electricidad. Entonces, esa es una innovación que es un salto diametral. Hay innovaciones que es un salto galáctico. La mejora continua de la vela, hubo tipos que estaban innovando constantemente en velas que duraban más, que iluminaran más, no sé, qué sé yo, distintas cualidades de la vela, hasta que un tipo salió de la caja, dejó de pensar en velas y, ¿no es cierto?, hizo el señor Tesla y la electricidad que nos cambió la vida a todos. Y eso es una innovación muy disruptiva. Pero no necesariamente todas las innovaciones tienen ese grado de disrupción, ¿no es cierto? Y en este caso, Corner Shop, lo que sí fue muy brillante de ellos, fue decir, lo que está ocurriendo allá en Estados Unidos, con este tipo de aplicación, si nosotros generamos ciertos cambios, generamos una marca y todo eso, lo podemos replicar en Latinoamérica. O sea, algo que Perfecto. funciona en un lugar, ellos dijeron, también podría funcionar en este otro con ciertas adaptaciones.
Entonces, hay innovación en yo poner algo que no existe en un lugar, en otro mercado, en otro conjunto humano, asumiendo de que eventualmente también puede funcionar. Entonces puede haber, y eso es es innovar en el modelo de negocio desde el punto de vista de ocupar otro mercado para ese mismo tipo de solución, o con algunas variantes. Además me imagino que tiene que haberlo adoptado algo para el mercado latino. Después, por ejemplo, hablemos para hablar de casos que están más presentes. Notco, ¿no es cierto? Notco, ¿ubican Notco? La mayonesa. La mayonesa. Bueno, y Ya, más pero en el fondo productos la ahora. compañía, claro, entonces, y esto es para hablar por casos que han salido más en los diarios, todo, entonces están más presentes y probablemente lo han escuchado. Pero Notco es una empresa, hay gente que hace mayonesa sin no base a huevo y en base a planta. Entonces, tú decís, ¿qué tanta innovación hay en su mayonesa? Al final es una mayonesa más que en base a plantas, sino en base a productos relacionados, proveniencia de animales. Pero los tipos fueron muy choros en cómo plantearon la solución. Pensaron más allá de una mayonesa y dijeron, nosotros somos Notco. Somos, en inglés, not es no, ¿no es cierto? Somos la no compañía. Y en relación a que lo que hacen no lo es. Entonces tienen el not helado, not ice cream. No, ¿por qué? Porque no es helado, no viene de la vaca. Tienen la no hamburguesa. ¿Por qué? Porque no viene de la vaca. Entonces, pero tienen todo eso derivado de los animales. Entonces fueron súper innovadores en construir una marca de productos que sean basados en plantas y también la metodología que ocuparon para producir estos distintos alimentos, que en el fondo es basado en computación, en estructuras moleculares, para ver qué tipo de alimentos basados en plantas, si yo los pongo juntos, podrían dar cierta contextura similar a... Así que eso es algo también bien choro. Y me perdí a lo mejor de lo que me estáis preguntando y me embalé en la conversa. No, de hecho, te iba a comentar que en base a tu ejemplo anterior, entonces, una innovación podría ser que algo que exista en otro lugar yo lo aplique en un nuevo mercado. O sea, podría pasar que exista, por ejemplo, en Santiago o en algún otro lado que no sea Chile, y si lo traemos a Magallanes y lo adaptamos a nuestra realidad, ¿también sería innovación? Exacto. De hecho, por ejemplo, al gramo, o el concepto que tiene al gramo, que hoy día hay muchos al gramo, digamos, voy a hablar de ellos porque además el nombre hace mucha referencia a eso, pero la venta a granel es algo que ocurrió en el pasado, existió en el pasado. Nosotros en algún minuto evolucionamos hacia el atomizar y hacer sachets para todo, y tener todo en formato chico y con plástico. Y hoy día estamos volviendo a innovar, incluso es volver hacia cosas que ocupábamos en el pasado que resolvían problemas que hoy día teníamos. En el pasado no existía el problema de tener basura, de tener materias primas que no utilizamos. Entonces, hoy día sí lo tenemos, que son materias primas, es plástico, eso es súper útil, pero hoy día no lo utilizamos y termina botado en un vertedero. Entonces, hoy día hay tipos que han agarrado prácticas del pasado y que hoy día es innovador traerlas al presente. Como por ejemplo volver a vender a granel. Y eso en otros lugares nunca se ha dejado, sobre todo en el Medio Oriente, no sé si uno va a Turquía, en los mercados, o en Marruecos, qué sé yo, están los cerros de distintas especies, sí. Y uno va y se echan bolsitas de papel y se continúa ese formato. Entonces, la innovación no significa necesariamente tecnología. Sí, hoy día nos facilita mucho hacerlo y masificarlo. La tecnología nos permite llegar a lugares donde antes era muy difícil llegar en forma muy rápida. La tecnología nos acelera la digitalización, que es al final desmaterializar las cosas, desmonetizarlas, el hacerla más asequible. Antes el reloj, por ejemplo, era algo que se heredaba, era ese reloj, ¿no es cierto?, de que se guardaba en el bolsillo. Claro, y era carísimo, o sea, tener un reloj era carísimo, muy caro. O sea, quienes podían verlo ahora era un lujo. Y en algunos pueblos empezaron a poner en alguna torre donde la veía todo el pueblo un reloj, que ya era un gasto de toda la comunidad para que todos pudieran desde lejos ver la hora. Y lo que hace la tecnología es que en algún minuto aparece un reloj, probablemente ha sido Casio, que funcionaba como las pelotas y que daba la hora y que duraba la batería probablemente menos de una hora, pero mostraba la hora. Y ha sido wow.
Y hubo una gran decepción porque mucha gente lo compró carísimo y no duraba nada la batería y se apagaba y después se desconfiguraba la hora, ha sido un desastre. Entonces hay una decepción cuando dentro del proceso de la digitalización, donde la gente se decepciona y dice esta cuestión no funciona. Pero en algún minuto eso mejora, mejora, mejora y llega a que disrumpe. ¿En qué minuto disrumpe? Es cuando esa hora digital pasa a ser mucho mejor que lo que nosotros teníamos antes, que era, ¿no es cierto?, ese reloj de bolsillo o el reloj en la Torre del Pueblo. Y hoy día la hora ya se desmaterializó. Tú ya no pagas por la hora. Está en el auto, en el microondas, en tu celular. Ya no es algo, lo tenemos en todos lados. Ya no vale. Antes valía, costaba mucho. Entonces la tecnología te permite eso, ¿ya? Pero no necesariamente toda la innovación va relacionada a la tecnología. Entonces, con tu ejemplo de respecto a pasar de la vela a la ampolleta, o por ejemplo el tema del reloj, de ver la hora, ¿quiere decir que la innovación siempre ha existido? No es, el concepto en sí es algo que estemos hablando ahora, pero a la larga es algo que siempre hemos estado relacionados como seres humanos? Yo creo que sí. Siempre ha estado presente. Es ese, como de alguna manera, sentido de intranquilidad, de que hay algún problema, de que hoy día no está siendo atendido. Hay un problema que hoy día la solución actual, tú encuentras que no lo resuelve bien. Entonces, siempre que haya un problema y que no esté bien resuelto, va a quedar espacio para que alguien lo pueda resolver de mejor manera. Y ese espacio, ¿no es cierto?, está disponible para que alguien innove, cambie el status quo, cambie el cómo hacemos las cosas hoy día, lo que damos por sentado que tiene que ser así. Entonces, sí, eso. Y aquí nos está llegando una pregunta como un poco relacionada a eso. Si tengo una idea innovadora, ¿cómo parto? ¿Sería en relación a un problema? ¿Sería en relación a una solución? Muy buena pregunta. Hay dos maneras de acercarse. Y hay una que es muy tormentosa, muy difícil, que eventualmente puede llegar a un puerto muy lindo, pero que no es muy recomendable desde mi punto de vista porque es muy desgastadora, que es que tú descubres, tienes una solución que es súper innovadora, pero que no necesariamente tiene un problema. ¿Cachai? Tú tienes algo y tú creaste algo. Mira, tengo esta herramienta automatizada que estoy acá mientras hablo contigo, me trae la cuchara y me da de comer. Puedes invertir algo que sea súper innovador, pero hoy día la verdad es que yo no necesito, tengo mi mano y puedo perfectamente llevarme la comida a la boca y la verdad es que no me cambia la vida el que tu cuchara me la traiga. Entonces muchas veces hay personas que nos enamoramos de las soluciones, nos enamoramos de la tecnología, pero nos olvidamos de que si esa tecnología o esa innovación no está al servicio de los problemas que tienen las personas, pucha, es súper difícil sacarlo adelante. Entonces, desde mi punto de vista, la mejor manera de atender, como enfocar la innovación es preguntarse, ¿quiénes tienen el problema? Y cuando tu innovación va a tener mayor impacto es cuando ese problema, uno, es muy grande. O sea, muchas personas tienen ese mismo problema. Perfecto. Junto con eso es un problema creciente. Junto con eso es un problema frecuente. Junto con eso es un problema urgente. O sea que para las personas están dispuestas a pagar o están dispuestas a bajar una aplicación o están dispuestas a sacar la tarjeta de crédito o están dispuestos a ir a no sé dónde con tal de obtener la solución. Y eso es que es un problema urgente. Entonces, al final es importante entender como qué tipo de problema, a qué tipo de problema yo me estoy acercando con mi innovación, porque si es que todo lo que te mencioné anterior es en menor categoría, o sea, muy poquitas personas tienen ese problema, es súper poco frecuente, es súper poco urgente, la verdad es que va a ser súper difícil poner al servicio lo que mi solución, mi innovación, para que alguien esté dispuesto, ¿no es cierto?, a utilizarla, menos aún pagarla, y por lo tanto, ¿no es cierto?, de alguna manera escalarla. Así que súper importante que siempre, 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 desde mi punto de vista, es enfocarnos en el problema y en hacer un muy buen análisis del problema. ¿Esto es un problema solamente de Puerto Vara, o sea, de Puerto Natales, o es Puerto Natales y la región de Magallanes,
o es de todo Chile, o de toda Latinoamérica, o hay varios países? ¿Cuántas personas tienen ese mismo problema? Y obviamente mientras más personas lo tengan, mientras más frecuente, mientras más urgente y más creciente, mi posible solución va a generar mayor impacto y eventualmente puede ser un muy buen negocio resolver el problema de los demás. Perfecto. Entonces también estaría relacionado eso a la escalabilidad que va a poder tener mi negocio el día de mañana según la cantidad de personas que tengan ese problema. Exacto. Perfecto. Otra pregunta que nos está llegando por aquí. ¿Tú me interrumpes si quieres ir comentando alguna otra Vamos cosa? adelante, feliz de hecho. Ya, ¿cómo sería un recorrido, como bueno, un poco ya lo comentaste, pero el ABC de la innovación, en el fondo, cómo uno va avanzando en este concepto? Tú comentabas uno que sería en el fondo que mi idea sea innovadora, pero que resuelva algún problema. Sí, por ejemplo, vamos a poner distintos casos. Yo puedo ser súper innovador en cómo hoy día puedo hacer un motor diésel que sea súper eficiente en el consumo del diésel. ¿Ya? ¿Cachai? Ya, en ese caso el problema es grande, sí, muchas personas ocupan hoy día el diésel para transportarse, pero es una tendencia decreciente, porque estamos reemplazando el uso, ¿no es cierto?, de los combustibles fósiles por contaminación y también porque hoy día hay soluciones, ¿no es cierto?, más económicas, que van en tendencia a ser más económicas, como la electricidad o la electromovilidad o el hidrógeno que se está viendo ahora. Entonces, puedo yo tener una innovación que hoy día es masiva, pero que va a una tendencia decreciente. Probablemente van a ir disminuyendo hasta desaparecer y va a ser cosa del pasado, como mirar la carreta y el buey, mirar el auto a combustión. ¿Cachai? Es como, uy, eso, imagínate, mi abuela la mané ocupaba autocombustión, es como decir desde la época de los dinosaurios. ¿Cachai? Entonces, hay muy buenas innovaciones, pero que lamentablemente están enfocadas salieron demasiado tarde. Hay innovaciones que a veces salen muy tempranas, que están pensando el día de mañana, no sé, pues cuando vivíamos en Marte, y a lo mejor se adelantaron un poco. Entonces hay algunas que fracasan porque está demasiado inmaduro todavía, si bien va creciente, todavía está demasiado inmaduro el tiempo. Sí, no es fácil. Si me preguntáis receta, difícil. Yo creo que sí es súper relevante de que para que tenga éxito debe haber una capacidad de resiliencia importante, o sea, una capacidad de pelearla, y para que eso ocurra debe ser algo que existe una motivación realmente importante por resolver ese problema. O sea, que sea un problema que realmente te enamore resolverlo. O sea, hoy día, si tú manejas y metías en el tema, ¿no es cierto?, del compostaje, más allá de que exista o no una innovación en cómo lo haces, en el modelo de negocio, todo el cuento, también es súper importante de que sea algo que esté cercano a tus convicciones, a tu propósito, a tus motivaciones, porque si no es súper fácil tirar la esponja, dejar el problema ahí a mitad de camino, y después tú puedes ser el rey de decir, pero si yo eso lo pensé, yo lo quería hacer, ¿no es cierto? Y el que yo partí primero el año no sé cuánto, a lo mismo. O sea, al final lo importante es quién lo resolvió, quién estuvo ahí luchándola, peleándola hasta que lo sacó adelante. Así que... Muy de acuerdo con eso. No sé si Los emprendimientos son difíciles, hay momentos en que se siente que vas cuesta arriba y si no crees tanto en tu idea o si esa convicción no viene desde muy adentro, efectivamente sería mucho más fácil soltarla y dejarla por ahí. Pero además súper interesante lo que comentabas, de que una idea puede ser muy innovadora, pero quizás está un poco adelantada a lo que la gente está esperando o a cosas que uno creería que pueden pasar. Tenemos otra pregunta por aquí de Álvaro y dice, ¿en estos momentos existe alguna tendencia de innovación que sea, que sea la que lleva la batuta? Podríamos decir que hay, no sé, quizás podemos hablarlo desde países o desde industrias o áreas o... Sí. Hoy día o sea, hace un tiempo atrás habían unas que no son hoy día. Entonces, hace un tiempo atrás
estuvo muy de moda todo lo que tenía que ver con blockchain, ¿no es cierto? Todas estas cadenas de bloque que de alguna manera te permite llevar registro de cosas de manera muy segura porque están diversificados los lugares en donde yo almaceno la información y cada bloque está vinculado al otro, etc. No quiero entrar en la descripción de lo que es un blockchain, pero hubo mucho, era como lo que estaba hot en su minuto. Hoy día yo te diría que hay un gran foco en biotecnología, biotecnología y sobre todo como, y después quiero aterrizar biotecnología, porque a veces suena algo tan etéreo y casi que es hacer entrar a mirar una célula y curar el cáncer, lo cual es a través de una solución que pillé, ¿no es cierto?, en la Rosa Mosqueta, ¿no? Pero también lo voy a aterrizar en cosas más simples y te voy a dar algunos casos que son cercanos a nosotros. Yo diría que hoy día la biotecnología es súper relevante el ocupar materiales que tenemos en nuestro entorno, desde plantas nativas, desde qué sé yo, para resolver, ¿no es cierto? Es un poco volver a lo mismo, pero es lo que hacía en su minuto un curandero en una tribu, que era ocupaba las plantas del entorno para resolver, ¿no es cierto?, enfermedades y buscar cura. Bueno, hay mucho de eso. Después yo te diría que hay muchos temas, o ya la innovación está muy relacionada, o hay mucho, es muy hot, muy atractivo, relacionado a inteligencia artificial. O sea, de alguna u otra manera es que alguna máquina sea capaz de tomar decisiones de manera de que como tiene una capacidad de procesamiento hoy día cada vez más grande, ¿no es cierto? Entonces puedes pasarle 1000 escenarios, desde hay una inteligencia artificial que se leyó, no sé, en 20 millones de papers sobre el cáncer y toma una decisión en relación a si una persona, un diagnóstico de una persona que tenía cáncer. Entonces se supone que tomó una muy buena decisión porque fue capaz de tener una comprensión de lectura de estos 20 millones de papers en 5 minutos. Entonces, hoy día una persona en 5 minutos no se lee 20 millones de papers. Entonces, hoy día esa capacidad de procesamiento que tienen las máquinas es brutal. Entonces, ¿cómo yo puedo ocupar esa inteligencia artificial para resolver problemas de volumen? O sea, hay un de tipos que están hoy día un contrato, que son contratos tipos, contratos de arriendo. ¿Por qué de repente es tan costoso para una persona y tiene que pagarle un abogado cuando son cosas bastante estándares? Y eso, ojalá que el día de mañana pudiera ser súper, por eso de ahí la irrupción de que cambie el precio, algo que era tan caro como pagarle un abogado para hacer un contrato, que pueda ser algo súper poco costoso, increíble. Después hay temas relacionados a las finanzas. Los bancos históricamente han tenido, ¿no es cierto?, unos fees que van relacionados a toda esa infraestructura que tienen de edificios, de personas, de ejecutivos, bueno, hay muchas cosas hoy día que con la tecnología, ¿no es cierto?, se pueden automatizar y podemos bajar, pero a una fracción muy pequeña, los costos de todo lo relacionado a los temas financieros. Entonces también está muy como hot el tema fintech, que es las finanzas hacia la tecnología. El caso de biotecnología que te quería contar es que el año pasado, a fines de año, se levantó capital una empresa de dos chiquillas, una de Concepción y la otra de Los Ángeles, ¿ya?, que patentaron una fórmula de un detergente biodegradable. Entonces, básicamente yo puedo lavar la ropa, es hipoalergénico, no es tratado en animales, es libre de metales pesados, y yo después de lavar puedo tirar esa agua, digamos, a las plantas y no es dañino. Esa es la promesa, digamos. Y así que estas dos chiquillas ocuparon, y eso es biotecnología, es ocupar, ¿no es cierto?, productos, moléculas que están hoy día disponibles en la naturaleza y utilizarlas, va a hacer cierta fórmula que te permita, ¿no es cierto?, limpiar nuestra ropa, pero que no sea contaminante. Genial. ¿Cómo se llama ese detergente, ese emprendimiento? FreeMet. Partió FreeMet porque era libre de metales pesados. Sí. Por acá lo contamos, sí, acaba de llegar hace muy poquito a Puerto Natales, está en efecto granel, que ahí también junta dos ideas, como decías tú, del poder comprar por gramo o no empaques,
Lo mismo con el detergente, que siempre vienen en envases de plásticos tan dañinos que los usamos por una vez y después se van a la basura. Exacto. Y acá sobre todo que cuesta tanto reciclar, y más encima, que mejor aún, si es que va a ser bueno para nuestras napas subterráneas y para no contaminar nuestros suelos. Exacto. Entonces, yo creo que ahora vienen hartos desafíos en temas de innovación relacionados, por ejemplo, al turismo, y eso es un hecho. Cuando hay industrias que son las que más sufren por algún tipo de catástrofe o crisis, esas son las industrias que más se reinventan. Así estamos en este lugar. Sí, pues, ¿cómo se hacía antes? Antes uno ponía un hotel, antes había una operadora de turística, y antes, ¿no es cierto?, llegaba un avión y traía a las personas, y eso era como se hacen las cosas, y la capacidad de verlo de otra manera distinta, como que no era difícil verlo, pero hoy día te aseguro que muchas cabezas están dándole la vuelta totalmente, y van a salir cosas muy interesantes relacionadas al tema del turismo, por la misma crisis que acaba de ocurrir. Entonces, de todas maneras, yo creo que ustedes lo van a vivir porque están en una zona que es muy turística y van a darse cuenta, van a ser los primeros que van a poder ver cómo aterrizan esas innovaciones y cómo empiezan a cambiar lo que era la industria como la conocían. ¿Podríamos decir entonces que las crisis nos hacen innovar más rápido a veces? ¿O pensar en innovaciones que quizá en otros momentos? Nos sacan de la cama, estábamos en la cama calentito, hacía frío La zona de afuera. confort. Sí, estaba con mi tecito caliente y de repente me dejaron afuera en pijama, cagado frío, y entonces me sacaron de ahí y tuve que volver a reinventarme. Entonces, yo creo que es súper interesante hoy día, y si se fijan, además, hay muchas entidades que hoy día están tratando de promocionar la innovación turística, desde ¿no es cierto?, el Banco de Desarrollo Interamericano, desde el gobierno, desde entidades mundiales, tratando de buscar y están como armando convocatorias para quienes tengan soluciones innovadoras en relación al turismo, porque las están buscando porque saben que las van a necesitar, y por otro lado saben que la gente lo está haciendo porque tiene que reinventarse. Entonces yo creo que va a ser súper interesante y ustedes van a verlo de primera mano qué es lo que va a ocurrir con ese tema. Perfecto. Aquí Alicia nos pregunta, ¿quién está preocupado de innovación en Chile? ¿Quién dirías tú que puede ser un referente en Chile de innovación en algún área que se te ocurra? Ya. Una muy buena pregunta, no sé si tiene una muy buena respuesta. La verdad es que sí, así, si me preguntáis esto con la respuesta más fácil, si hay una entidad de promoción de la innovación que de alguna manera es la entidad mayor a la cual el gobierno se preocupa de que la fomente, que es Corfo, que, ¿no es cierto?, que a través de sus distintos programas tratan de promover la innovación. Y de alguna manera, desde como ellos creen que es la mejor forma de hacerlo, lo cual no necesariamente es malo ni necesariamente bueno, sino que solamente es la manera en que ellos hoy día creen que generan mayor impacto. Siempre también se va a poder innovar en cómo se promociona, pero ya han ido mutando y han ido desarrollando distintos programas, pero hoy día su principal objetivo es que esa persona que esté innovando, como cuando tú estás haciendo algo distinto, eres como de alguna manera una especie de paria para muchas entidades tradicionales, como los bancos. Entonces, si tú no haces algo que los bancos conocen, probablemente no eres sujeto a crédito, no eres sujeto como a sus productos porque no entienden lo que tú haces. Entonces, de alguna manera quedas un poquito aislado. Y como quedas un poquito aislado, todo es un poco más difícil. Por ejemplo, yo por tener mi empresa, que al principio tenía balances negativos, que era como se formuló, esta es una empresa que iba a apostar por los emprendimientos, una cuestión de largo plazo, íbamos a tener X años de balances negativos, y por eso se levantaba capital con inversionistas, pero por yo pagarme el sueldo desde una empresa que tenía balance negativo, no era sujeto a crédito hipotecario. Entonces yo, como persona natural, porque mi sueldo provenía de mi empresa que tenía balance negativo, no podía comprarme una casa, por más de que tuviera el pie y que quisiera comprarme una casa para mi señora, para mi hija. Entonces, de alguna manera, como que es súper jodido eso, de que de alguna manera hay muchas puertas que se te cierran cuando tú no haces algo que es tan tradicional y que no se comprende. Pero entonces ahí está Corfo tratando de apañarse,
y es súper importante porque de alguna manera dice, tú estás haciendo algo innovador, yo voy a darte un subsidio, o sea, te voy a pasar capital que tú no me tienes que devolver si es que lo ocupas para lo que tú me estás planteando. Eso básicamente. Entonces, hoy día Corfo yo te diría que es una gran entidad promotora de la innovación desde el punto de vista de que está dispuesta a darte una mesada para que tú continúes innovando y tengas como ese primer punch hasta que logres desarrollar algo que ya pueda empezar a comercializarse y puedas empezar a vender y puedas de a poquito sostenerte, ¿ya? Pero al final el mayor promotor de la innovación son los grandes problemas. Entonces, como recién hablábamos, el gran mayor promotor de la innovación del turismo fue lo que acaba de ocurrir, lo que está ocurriendo ahora. Y este va a ser el mayor promotor de la innovación del turismo. El mayor promotor, por eso la guerra es un gran promotor de innovaciones, porque es una gran crisis. Y de ahí han salido el jeans, de ahí ha salido el cierre como lo conocemos, que lo jugamos tanto, el velcro, los jeep, no sé. Sí. Entonces, las crisis son los grandes promotores de la innovación. La crisis social, de ahí ha sido todas las grandes empresas que antes se sentían súper, ¿no es cierto?, como estables y mirando desde la altura, entendieron que tienen que cambiar su modelo, cómo se relacionan con sus clientes, cómo se relacionan con sus usuarios, porque hubo una gran crisis social, ¿no es cierto?, del trato, de los abusos. Entonces, el mayor promotor para mí es la crisis, son los problemas. Perfecto. Un poco en base a tu ejemplo de Corfo y de las empresas en general, quiere decir que también dentro de lo que se está buscando como financiamiento tanto público o privado, son ideas o soluciones que tengan innovación entonces dentro de su idea, valga la redundancia. O sea, Sí. es algo que se está priorizando en el fondo. Sí, porque al final es cuando tú propones hacer las cosas de forma distinta, generalmente esa innovación tiene algún grado de mejora, y ese grado de mejora genera un impacto positivo. Entonces, y sobre todo un país que es tan extractivista, somos súper dependientes de nuestros recursos naturales, somos súper dependientes, ¿no es cierto?, de nuestros minerales, somos súper dependientes de nuestra madera. Entonces, si es que entendemos que si no empezamos a generar valor agregado a través de servicios o productos que tengan algún grado de, ¿no es cierto?, por último ocupa el cobre y hazle algo al cobre para agregarle valor y generar subproductos. Entonces hoy día hay tipos que venden pinturas con cobre, con nanopartículas de cobre, porque supone que son, ¿no es cierto?, más Antibacteriana. antibacteriana. Entonces hay tipos que venden cepillos de dientes, ahora están haciendo mascarillas, ahora están haciendo, qué bueno, o sea, que se ocupen, ¿no es cierto?, el producto antes que se vaya a China, de China de vuelta para acá, pero hecho un producto. Entonces yo creo que eso se entiende. Y obviamente que si es que tenemos que pasar a ser menos dependientes de sacar nuestros recursos naturales y empezar a agregar valor. No sé si no respondí tu pregunta, me fui en la... No, sí. Y pensando en las empresas que ya están armadas y que son un poco más grandes y que no necesariamente van a sacar quizás un nuevo producto, ¿cómo podrían ellas innovar? ¿Uno podría innovar dentro de tu cultura organizacional, por ejemplo? ¿Dentro de la forma en que te relacionas? ¿Eso también sería considerado como innovación? Sí. Todo lo que yo estoy contando es desde mi punto de vista, así que... Por favor. Para sentirme con toda libertad de decir lo que nosotros tenemos un gran beneficio. Voy a hablar de nosotros, personas naturales o emprendedores, no sé, cualquier persona que hoy día es súper libre. Puede ir para allá y cambiar ir para allá y no tiene que mover a 1000 personas, de explicarles que ahora antes hacíamos A y ahora como cambiarles la mentalidad y que ya no tenemos que buscar esto, ahora tenemos que buscar esto otro. Entonces ellos son como un crucero que trata de doblar. Entonces esa inercia brutal que tiene es su gran como que le juega en contra. Y nosotros como personitas libres por el mundo, o personas que no tenemos estas grandes estructuras pesadas, somos súper rápidos. Entonces nosotros tratamos de innovar, hacer algo, no nos funciona, chuta, apuntemos un poco más para allá, y vamos un poco más para allá, no funciona, vamos un poco más para allá, pero todo eso es súper rápido. Entonces iteramos súper rápido.
podemos equivocarnos muy rápido, por lo tanto, probablemente le vamos a chutar mucho antes. Y el gran problema de las grandes instituciones es que son muy lentas para equivocarse, ¿cierto? Y innovar implica equivocarse. No existe otra forma, ¿cachai? Es muy Importante poco tener eso en probable que tú cuenta. innoves, exacto, es muy poco probable que tú innoves si la apuntas a la primera. ¿Puede ocurrir? Sí, efectivamente puede ocurrir, pero es muy poco probable. Entonces, las empresas llegan, tratan de innovar y probablemente no les funcionó y el tipo que trató de hacer eso para afuera. Entonces llega otro y si es que se equivoca para afuera y entonces probablemente después ya nadie quiere hacer nada porque lo van a sacar cagando para afuera. Entonces es muy difícil. Entonces, pero sí, se puede. Y hay empresas que lo han logrado. Y hay empresas que tienen grandes líderes que han logrado radiar esto para abajo y que han logrado generar grandes cambios. Pero para mí es mucho más fácil que una empresa innove contaminándola desde adentro con una pequeña empresita. ¿Cachai? Para mí esa es la manera como más eficiente de innovar, es contaminarla. Al igual como hoy día el COVID ha sido súper eficiente y es tan chiquitito, ¿no es cierto? Ni lo vemos, pero nos cambió a todos. Entonces, Totalmente. eso es lo que yo veo muy eficiente de innovar para una empresa. Es que ve a alguien chiquitito que está haciendo algo distinto a como ellos lo hacen, probablemente con una mejora, con alguna innovación, y es yo apostar por ello, decir, yo te voy a apoyar, yo invierto en ti en forma no controladora, tú sigue haciendo lo que estás haciendo, síguete equivocando, sigue tratando de apuntarle, ¿no es cierto? Esto no se trata de que sea un juego y que tengo plata y no, es una pega, es una tarea. Y de alguna manera yo voy generando una relación con usted y eventualmente hasta te puedo comprar, ¿cachai? Sí. Y queda esa empresa dentro con esa cultura más emprendedora, más innovadora y se va contaminando la empresa desde adentro. Yo creo que es una manera muy barata de que las empresas innoven, porque siempre va a ser mucho más barato un emprendimiento, funcionamos bajo otra lógica, donde la motivación es un gran combustible, y además esas grandes empresas tienen recursos que nosotros los necesitamos para generar ese impacto y muchas veces, por ejemplo, en nuestra primera experiencia de innovación, es tremendo de que alguien nos entregue capital y después delegar a alguien que lo escale. Si al final lo que quería es que tu innovación genere un impacto. Entonces, y que alguien lo escale, la raja, yo generé un muy buen caso de éxito y probablemente con ese ADN de emprendedor vas a volver a generar otro gran impacto en otra industria. Entonces, no tenerle tanto miedo también al perderlas, dejarlas ir y que otra persona tome la batuta. Bueno, son cosas que las veo ahora desde otra perspectiva, pero que pasé por todas esas otras visiones, así que lo miro hoy día un poquito más avanzado, y probablemente en un tiempo más lo voy a mirar aún más elevado. Vamos a dejarlo grabado, así que no te preocupes. Después vas a Sí, poder revisar en un tiempo más qué era innovación en este momento y qué cosas ya no van y qué cosas sí siguen siendo. bien. No sé si hay alguien que nos quiera mandar alguna otra pregunta al chat. Parece que no hay más preguntas. A mí antes de terminar me gustaría, bueno, primero decir que en base a lo que tú comentaste recién, somos los emprendedores quienes tenemos este rol de poder generar la innovación. Como dices tú, es tan difícil innovar en una empresa grande que somos los chicos los que tenemos esta misión de poder ir encaminándonos. Y recordar también todas esas cosas, porque muchos de tus ejemplos han estado relacionados a cosas del pasado que no valoramos o que fuimos perdiendo y que ahora nos hemos dado cuenta que tienen un gran valor. Entonces, como tener eso siempre presente en nuestra vida, en nuestros emprendimientos, en nuestras ideas, en las cosas que le damos valor, como poder volver a las cosas simples a veces, pero con la innovación en el fondo de ahora. Aprovechando, sí, pues, aprovechando las herramientas de hoy día. Totalmente. Y me Oye, gustaría pedirte... dale. No, pedirte Quiero eso, dejar ahí que antes de un mensaje porque me gusta siempre es como exactamente dejar eso era. esta agujita. Sí. Que en el fondo, cuando partimos este desafío y este cuento, uno siempre mira a grandes referentes, uno siempre se quiere comparar con quien hoy día lo está haciendo mejor, con el quien hoy día está liderando, porque uno quiere de alguna manera
como nivelar para arriba. Uno no se quiere comparar con alguien que lo está haciendo peor. Siempre tratamos, ¿no es cierto?, de buscar cómo puedo yo compararme con algo, nivelar para arriba, hacerlo mejor, hacerlo de forma más eficiente, generar más impacto. Siempre trato de nivelar para arriba. Y uno siempre como emprendedor, ¿no es cierto?, ve otros ecosistemas, otros medio ambiente en donde parece ser más fértil la innovación o el emprender, o al parecer la historia parece más, el camino parece más fácil, más pavimentado. El pasto verde al lado, siempre es más verde al lado. Exacto, exacto. Entonces, desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, muchas veces desde Santiago se miraba a San Francisco, a Londres, a Tel Aviv. No, es que allá emprenden y allá hay fondos y allá hay... El vecino es el tipo de Facebook, el otro vecino es el tipo de Google. Bueno, sí, eso pasa en San Francisco, pero hoy día yo creo que no hay excusas, son barreras mentales. Hoy día tenemos Zoom, hoy día tenemos Internet. O sea, hoy día puedes tú hablar por Zoom con el vecino que está allá. O sea, no tenés por qué tomarte un avión, no tenés por qué estar viviendo allá. Te Hoy día es tenemos mucho más virtualmente barato a estar... ti, de hecho hoy día acá en Natales, Sí, cuando en realidad no estás exacto, aquí. estoy en Natales virtualmente, imagínate. Eso, entonces, la verdad, hoy día no existen excusas es que estoy en Natales. Sí, puede ser más difícil, sí, en algunas cosas, en otras cosas puede ser más fácil, no sé. En Chile, en Santiago, a lo mejor es un poco más barato que vivir en San Francisco. O sea, puedo estar emprendiendo acá gastando menos. Y puedo estar impactando allá, puedo estar vendiendo allá porque pasan una tarjeta de crédito allá y puedo estar... Entonces, gran parte de las barreras son mentales, somos nosotros. Es desconocimiento porque no conocemos el mercado, no estamos allá, no tenemos amigos allá, a lo mejor no hay una comunidad que nos ayude. Acá tenemos comunidad, al primo que vive en Coquimbo, entonces le pido ayuda para que me contacte con el comercio en donde quiero presentarle la solución. No sé, tenemos redes de apoyo, y a lo mejor allá no. ¿Es más difícil? Sí, pero en el fondo gran parte de las barreras tienen que ver con nosotros mismos y no necesariamente son barreras relacionadas, ¿no es cierto?, a nuestro negocio. Entonces, ahí los dejo como con ese... Porque siempre alguien se va a poder quejar del vecino que tiene el pasto más verde. Entonces ustedes dicen, no, es que en Santiago, probablemente, y nosotros desde Santiago alguien puede decir, no, pero es que en Brasil, la mitad de la inversión en capital de riesgo está en Brasil, y la otra mitad en el resto de Latinoamérica. O sea, Brasil es todo Latinoamérica junto. Y desde Brasil miran a San Francisco, y siempre alguien va a poder mirar para adelante. Pero miremos desde donde estamos, qué es lo que tenemos, y de donde estamos hay alguna ventaja comparativa. Totalmente. Entonces, de hecho, en eso aprovechar tenemos desde donde ventaja estoy, acá, de que estamos en un lugar más ventaja pequeño, que tributaria, ¿o todavía no? hay muchas cosas por hacer, de que hay mucha innovación por aplicar, de que está el galpón para Ahora, apoyar a los emprendedores que quieran innovar también. buenísimo. De hecho, ahora estamos con un emprendimiento para financiar que es de Tierra del Fuego. Muy bien, Y Magallanes que ahí desde haciéndose Tierra del presente. Fuego aprovecha, ¿no es cierto?, ese gran recurso que tiene, que es la lana, aprovechando, ¿no es cierto?, la fuerza y conocedores de la islandería que hay allá, para desarrollar desde Tierra del Fuego, ¿no es cierto?, un producto que es artesanal, mezcla artesanal técnico, y además que tiene ciertos beneficios tributarios por estar en ese lugar. Sí. Entonces, siempre va a haber algo ahí que yo puedo aprovechar de la zona en donde estoy. Buenísimo. Muchas gracias por tu tiempo, por tus ideas. Quedas cordialmente invitado para que nos venga a visitar físicamente. Esperemos que sea pronto. Te vamos a aprovechar de mostrar cómo está, a ver si se alcanza a ver algo. ¿Cómo que Hoy, ay, no, te quería mostrar lo lindo que está afuera hoy día. Sí. Ya, bueno, imagínate. Imagínate la vista desde ese cowork versus la vista desde acá, el de Santiago. Bueno, acá hay algunos que pueden mirar la cordillera y que es bastante bonita, si es que no tienen un edificio al frente. Así Pero que bien, esperamos eso que puedas es un venir beneficio. físicamente pronto a contarnos de más ideas, de más formas de financiarnos y así poder seguir creciendo en este ecosistema emprendedor aquí en Natales. Buenísimo. Muchas Ya, gracias, pues, gracias, Luquito. María, por la invitación. Saludos ahí a todos los De todas maneras, puerto natalinos. a todos los natalinos, o los tirapiedras, Grande. como también. Está bien. Un Ya, abrazo pues, que grande, estés muchas bien. gracias por tu tiempo y tus conocimientos. Chao. Besos.